digamos, quién es usted, cuál es su nombre, cuál es la experiencia, la amplia experiencia que usted tiene en el sector financiero y también de lo que yo considero en conocimiento como del país, yo creo. Entonces también por eso quise hacer como esta entrevista con usted. Y ya, profe, entonces antes de comenzar ahí con dos preguntitas rápidas, no le quito los minutos. Ok, bueno. Bueno, mi nombre es Ediel Buritica, soy economista profesional en comercio internacional y tengo una maestría en administración financiera aquí de la Universidad Sergio Arboleda. 42 años más o menos en el sector financiero, desde la base hasta las altas direcciones de las entidades financieras y todo el tiempo pues muy relacionado con el sector real, ya que estuve en las áreas de finanzas y en las áreas de análisis financiero y de solicitudes de crédito. Ok, profe. Bueno, como le comentaba antes de la entrevista, pues el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, respaldó hace unos días el paper muy polémico, pues que le causó polémica fue a Petro, que no estaba de acuerdo en que este paper, digamos, alertaba en que se iban a perder 480.000 empleos en el país a causa de esta nueva reforma, que ya está en proyecto de ley y que incluso ya se han como acordado ciertas resoluciones o ciertos artículos de esa ley. Usted, digamos, bueno, otra de las cosas es lo que va y sale la ministra a decir que esta reforma no va a crear empleo, sino, bueno, toda esta polémica en torno a este tema de la reforma. ¿Usted qué piensa? ¿Destruye empleos? ¿Encarece los costos de los trabajadores por parte de las empresas? ¿Usted cómo lo ve? Bueno, lo primero que hay que analizar, digamos, es Colombia entró en un contexto de la consideración de empleo con unos niveles de desempleo cercanos al 12% en 2 dígitos y lo otro con unos niveles de informalidad que pueden estar cercanos como a los 57-58%. Estamos hablando de que la reforma está tratando de todas maneras de beneficiar al empleado que tiene digamos, una contratación laboral hoy formal. Sin embargo, ¿qué es lo que uno puede ver? Que esto necesariamente pues, va a impactar, digamos, ese empleo formal, de tal forma que habrán empresas, especialmente micros, pequeñas empresas, que van a ser afectadas por este tipo de situación. Estamos hablando de disminuir la jornada laboral, estamos aumentando un 35% de ese lapso de tiempo entre las 6 o 7, dependiendo, porque según la última que alcancé a escuchar es que ya no son 6 de la tarde, sino de 7 a 9 de la noche. El hecho de aumentar de todas maneras el recargo dominical del 75 al 100%, y por último, las causas, digamos, en el momento de un despido sin justa causa, pasar de 20 a 45 días, pues todo eso necesariamente va a impactar directamente a cada uno de los empresarios colombianos, en especial a aquellos en donde, digamos, las condiciones no son lo suficientemente favorables o de rentabilidad. Y lo otro que no podemos perder de vista es que todo esto es un cóctel. Para mí no deja de ser un cóctel el hecho de venimos de una reforma tributaria que le está afectando, estoy en entrevista, que le va a afectar que está afectando, digamos, hay una carga impositiva adicional vía impuesto a la riqueza, vía cada una de las diferentes situaciones. Viene una reforma laboral que en última yo diría que definitivamente no es, sino no va a generar esos empleos, va a desplazar seguramente empleo formal hacia empleo informal, que es en donde podrían, digamos, no considerarse todo este tipo de consideraciones. Que es uno de los desafíos que más grande tiene el país. Hay un estudio inclusive de desarrollo que alcanza a mencionar un porcentaje que me parece bastante interesante, y es que en caso de aprobarse las condiciones laborales, la reforma tal y como está contemplada, a la pequeña y mediana empresa le puede estar costando un 20% más. Entonces estamos hablando de unas cargas por todos lados a ese pequeño y mediano empresario que apenas está arrancando a generar, digamos, riqueza y empleo, digamos, en el país.
y que en su mayoría nosotros estamos constituidos en este país por pequeña y mediana empresa. Exacto, Entonces el 90% de las empresas en Colombia, es 90-95% son pequeñas y medianas empresas que son las que van a ser más afectadas. Y no deja de hablar, otro detalle que no se ha mencionado y que para mí también es importante, lo que le va a significar a la opinión pública en general, a todos los que vivamos en un conjunto residencial, porque ese es un detalle que se está perdiendo de vista, es que con estas reducciones de la carga, pues van a necesitar contratarse mucho más personas para la vigilancia, y ustedes saben que por lo menos desde el punto de vista de lo que es conjuntos residenciales y hacia lo que pues todos buscamos, pues eso va a incrementar los costos de todos. Y sabemos que el principal costo en la administración es la vigilancia. Esto se va, por lo menos yo le pondría por ahí entre un 20 y un 25% para todos y cada uno de nosotros que estamos pagando administración. O sea, esto no es solamente para el empresariado colombiano, esto es para las personas naturales como cualquiera de todos nosotros. Profe, y por último, digamos que también la reforma impacta de cierta forma a las plataformas digitales. Rappi hace unos meses, recién radicado este proyecto y compartido a la opinión pública, mencionaba que, digamos, el simple hecho de contratar de manera directa a sus contrataciones iba a afectar el modelo de negocio interno. ¿Usted qué piensa? Digamos que hay muchos expertos que critican en que los nuevos modelos de contratación de personal deben ser más flexibles, más como a la vanguardia de la tecnología. ¿Usted qué piensa de eso? Yo lo que creo es que hay que guardar equilibrios. Hay una situación, para mí, en cierta forma, plataformas, y estoy específicamente hablando de Rappi, no conozco, pues, digamos, no podría hablar de otras así con un nivel de profundidad como el que te podría decir. Definitivamente, digamos, están montados bajo la premisa, en últimas, digamos, de una prestación de servicios que se podrían decir no laborales. Sin embargo, en últimas resultan con el tiempo siendo laborales. De tal forma que yo lo que creo es que no se puede, así como dice el cuento, no tanto que queme el santo ni tanto que no lo alumbre. Creo que el proceso de formalización es importante. El modelo de negocio está fundamentalmente sobre una prestación de servicios, pero en el que no se están pagando pues una buena parte de lo que definitivamente se debería pagar desde el punto de vista laboral. Eso no significa que digamos, se tenga que hacer una contratación directa en todas las condiciones, digamos, las condiciones laborales de un contrato a término indefinido, pero sí, inclusive creo que la reforma contempla algunas consideraciones en las que permite que este tipo de contratación tenga una formalización mayor, que creo que en ese sentido van por buena línea. Es lo que buscan, la protección social. La protección social. Bueno, profe, no, ya yo creo que era eso para no molestarlo 10 minuticos ahí. Ok, perfecto. ¿Listo? Okay. Me parece bien, muchas gracias. Listo. Cristian, igual, como te decía, muchas gracias por asistir. Cristian, a ver, los presento. Cristian es economista, es de la Sergio Arboleda. Creo que tienes una especialización o ya una maestría, creo. Pues eso, estoy haciendo una maestría en economía Está... urbana y regional. Ah, no, súper bien, súper bien. Puntualmente, él trabaja en una entidad llamada Cuenta de Alto Costo. Es una administradora y una gestora de enfermedades de alto costo de la CPS. Y pues otra vez muchas gracias por la oportunidad. 10 minuticos, yo creo que de tu tiempo te voy a molestar. Entonces, Perfecto. eh, bueno, ayer la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó el polémico proyecto de la reforma a la salud. Sí. Eh, este proyecto de ley será discutido dentro de 2 semanas nuevamente en plenaria y tengo entendido que también tiene 2 debates en Senado posteriores a esto y ahí sí ya se convierte como en ley de la República. Exactamente, porque siempre Eh, son cuatro plenarias en Senado y en Cámara de Representantes. Tal cual. Entonces, eh, según lo que averigüé hoy, el gobierno cede en un aspecto y ahí va mi primera pregunta entonces, por ejemplo, no van a haber los fondos regionales, es decir, se pretendía crear un fondo que manejara la plata de la salud en cada región, es decir, como un ADRES
Ujú, pero tengo entendido que correcto. por región, digamos que eso ya no va, pero quedó simplemente un pagador único, es decir, el ADRES a nivel Ujú, nacional. En ese, exactamente. en ese orden de ideas, Cristian, y teniendo en cuenta que va a haber pues un pagador único a nivel nacional, que directamente le va a pagar a las EPS, que no le va a pagar, perdón, a las Bueno, EPS, ahí sino sí, que pues, directamente le va a pagar a las IPS. exactamente. ¿Usted cómo ve ese modelo? ¿Qué piensa Bueno, de eso? ahí, pues yo creo que el primer gran reto con la reforma a la salud de forma general, con todo lo que se han planteado, es que ahorita no existe un sistema de información masiva que esté integrado. Es decir, la información que hay de salud está, pues, digamos, muy, de forma general, descentralizada. Entonces, por ejemplo, una cuestión es saber, digamos, un paciente, cuáles fueron los usos que incurrió por medicamentos, tratamiento y procedimientos. Otra cosa es saber realmente qué fue lo que ocurrió en el hospital. Otra cosa es saber si está afiliado o no. Que el tema de afiliación si lo maneja la ADRES con algo llamado la VEDUA, que es la base de datos única de afiliados. Pero entonces ahí, ¿cuál es el gran reto? Que ahorita como no existe una base de datos integrada de salud, es decir, que no encuentre como todas las posibles fuentes para realmente conocer cómo se debería administrar y como tal los datos de salud, pues considero que el ADRES maneje todo, pues sería complejo. Primero, pues, no sé si escuchaste que la idea es que el ADRES va a crecer mucho, va a Sí, tener más o menos como 37.000 empleados, algo uf, pues, claro, porque la idea es que el ADRES grandísimo. sea, pero entonces ahí con ese gran reto. Y ahorita lo que hacen las EPS es administrarla o tener en cuenta la gestión del riesgo, es decir, ahí sí como todo asegurador o cualquier tipo de seguros, pues mirar mis riesgos, en este caso en salud. Entonces, para gestión de riesgo, cuando se habla de salud, a diferencia de finanzas, porque uno de finanzas habla de riesgos financieros, entre otros como riesgos económicos, acá uno habla realmente es que se pueda evitar la enfermedad o tomar las mejores decisiones para que en términos financieros y en términos de salud, pues se pueda tener mejores resultados. En términos financieros, evitar incurrir en costos altos. En términos de salud, tener los mejores resultados posibles. No, Eh, y si tú mencionas que el tema de la base de datos, claro, más complejo si solo hay un administrador exacto. o una persona o perdón, una institución que genere los recursos, pues claro, tiene que haber una base de datos robusta, ¿no? Esa Ujú, era una de las críticas que hacía Alejandro Gaviria, ¿no? exactamente. Y chao, y le dijeron chao. Exactamente, puede dar su opinión respecto al tema. No, Sí, y es complejo porque ahorita no existe esa base, o digamos no existe como tal una fuente de información única, sino existen varias, y entonces lo que sucede es que el ADRES, pues es complejo porque es una transición, porque es bueno, es cierto que las EPS no son perfectas, hay algunas que hacen bien su ejercicio, hay otras que de pronto no tanto, pero el tema cuál es, que en este momento no existe una alternativa mejor, es la única que hay, dado que no existe esa base de datos o una forma eficiente de administrar esos datos en salud y de cierta forma poder tomar decisiones. Porque, por ejemplo, hay otro tema también que ya no maneja el Ministerio de Salud que se llama la UPC, las unidades de pago de capitación. Y para ello, pues las EPS tienen que enviar información bastante robusta, algo llamado la suficiencia de UPC, que es de forma general como la descripción bien detallada de todo lo que ocurrió en un periodo, que es un año, aunque bueno, en 2023 va a ser bimensual, bueno, sí. perdón, trimestral, pero entonces ahí se reporta todo lo que se incurrió en cuanto. Ahí también tiene un tema importante, y es que las EPS y también hay lo que se llama entidades obligadas a compensar, no solamente son solo EPS, porque cuando hablamos de EPS hablamos del régimen contributivo y subsidiado, que sabemos que el régimen contributivo pues es como el tercer pagador, que está como un poco privado, y subsidiado pues hablamos del Estado. Sí. Y los otros regímenes ya como excepción especial ya también entran, pero entidades obligadas a compensar, porque aunque no estén en los dos regímenes, sí pues tienen pacientes, por ejemplo, si hablamos de régimen especial, entre otros. Pero entonces hay con ese otro tema importante a tener en cuenta un poco en esto. Y es que el reto ahorita es que como no es una base unificada, sino son varias. También hay temas que maneja el Instituto Nacional, la cuenta de alto costo, puede solicitar a veces información de enfermedades de alto costo para precisamente hacer estudios y también calcular algo llamado el mecanismo ex ante, porque actualmente el sistema de salud, ¿cómo funciona? Existe el mecanismo ex ante y ex post. El mecanismo ex ante es la UPC, es decir, acorde a esos datos que envía las EPS al Ministerio de Salud,
el Ministerio de Salud hace un análisis prospectivo, es decir, una proyección, y acorde a eso se les da un monto por cada afiliado que tenga cada EPS. Eso se llama UPC. La UPC es criticable porque, pues, de forma general tiene en cuenta el género, la ubicación geográfica, es decir, si esa persona está en un lugar urbano o rural disperso, y en la edad, porque pues a cierta edad o en género, por ejemplo, digamos, a las mujeres en cierta edad tienen mayor riesgo de salud, los hombres igual, entonces pues tienen en cuenta con esos tres criterios. Sí, Pero ahí no tienen en cuenta como todo, como por ejemplo las enfermedades crónicas, porque pues listo, el género, el tema geográfico y la edad no captura eso. Entonces existe algo llamado mecanismo SPOS, que es lo que maneja la cuenta de alto costo, que es hacer una redistribución como para después de que pasó todo el ejercicio y hicieron cuenta, pues usted tuvo muchos pacientes, por ejemplo, con una enfermedad costosa como el cáncer. Entonces va a ser un poco más porque pues no es suficiente lo que se le dio inicialmente. O al contrario, usted casi no tuvo nada, más bien porque usted no aporta para que las demás empresas que sí tuvieron muchos gastos, pues tengan. Pero pues ahí vienen con muchos retos. Pero entonces el tema con el ADRES es cómo claro. poder administrar eso. O sea, Porque lo que, el ADRES va a hacer esas dos proyecciones. exacto, bueno, pues el ministerio creo que conseguiría también trabajando ahí, pero si el ADRES tiene toda esa información, el reto es cómo recopilarla, cómo manejarla. Uy, claro, durísimo, Que durísimo. cada EPS, digamos que en su ejercicio lo puede hacer y es complejo que lo haga cada EPS. Ahora imagínate que la ADRES hiciera todo eso para, en este momento, para las 31 EPS vigentes que hay en el país. Imagínate. Bueno, digamos, uno de los temas, digamos, más polémicos es el tema de las EPS, ¿sí? Sí. Es la transformación de las EPS en gestoras de salud y vida, que Ujú. básicamente lo que acaba es con las funciones de las entidades. Tengo entendido que es un porcentaje arriba del 90% de lo que le quita en términos de funciones. Sí. Em, y es un poco polémico también porque en un principio los partidos políticos estaban cerrados en apoyarla, no la querían apoyar, pero fíjate que al final sí la terminaron aprobando. Entonces, Entonces, directamente en la entidad que tú trabajas, hay temor porque las EPS pierdan esas facultades, pues teniendo en cuenta que ustedes trabajan básicamente directamente con las EPS. ¿Tú cómo lo ves? Eh, bueno, suen- sí, pues a la dale. entidad como tal o la cuenta alto costo, pues no hay tanto temor, en el sentido de que independientemente que sean EPS o IPS o el ADRES, aún tendría que haber una entidad que administre la de alto costo. La diferencia es que ya no nos reporten a las EPS, entonces digamos que por ese lado la cuenta no está como preocupada de forma general, pero lo que sí llama la atención es que pues sí consideramos que sería mayor de retos si fuera solo el ADRES, o por ejemplo, que inicialmente se mencionaba que lo manejaban las regiones e IPS, pues también era como pues, debatible, porque pues no todas las IPS son de alto nivel, hay IPS pues, que son súper chiquiticas, que están en municipios con pocos recursos, entonces, al igual que preguntó las finanzas públicas territoriales, se van a manejar, por ejemplo, recursos bastante grandes, no tienes un equipo que te pueda asesorar bien, pues es como complicado poder manejar también muchos recursos. ¿Cómo poder administrarlos si no tienes la capacidad instalada y el capital humano? Porque pues, hay IPS de IPS, hay, bueno, hay IPS Fresco, de fresco, IPS, fresco. Eso no pasa nada, fresco. y entonces es como un reto enorme en cuanto a poder administrar esos recursos. Y por parte de las funciones de las IPS, pues acá hay como dos temas importantes, ¿sí? Porque un tema es ser gestor en salud, que es un reto enorme, porque por ejemplo, algo que sí deben las EPS y no se ha visto mucho, pero es un reto enorme, es el tema, por ejemplo, de la prevención, cómo poder incentivar la prevención a enfermedades que son evitables, por ejemplo, la enfermedad crónica, la enfermedad renal crónica, Sí, la las crónicas, diabetes, sí, la diabetes. acné. Y ahí, ¿cuál es el gran Las reto? Que, enfermedades no transmitibles. exacto, no transmisibles. Esas son, porque es curioso, ¿no? Históricamente, antes, la gente tenía mayor mortalidad por enfermedades transmisibles. Hoy en día es por no transmisibles. Por no transmisión, La exactamente. única medio alta es de pronto VIH, pero en general es por no transmisibles, que puede ser cáncer, enfermedades respiratorias, y puede ser enfermedad renal crónica, diabetes. Entonces hoy en el mundo, en América Latina y en Colombia, la mayoría es enfermedades no transmisibles. Porque también viene otro tema importante y es que, y eso es que están los artículos, incluso hay análisis un poco de lo que ha salido, y es que ahora quieren mirar el ejercicio de los médicos acorde a el desempeño o resultado de los pacientes.
Mm, Pero hay un tema, y es que el médico puede dar un tratamiento, diagnosticar de forma oportuna y obviamente de pronto decirle estos medicamentos o hacer ese tratamiento, pero el punto es que si el paciente no tiene resultados, no necesariamente es responsabilidad del médico, sí, porque que el por- médico haga bien su trabajo no significa que el paciente pues vaya a cumplirlo. Por ejemplo, hay algo llamado en salud la adherencia. Es decir, un médico da un tratamiento, que puede ser medicamentos, puede ser una terapia, entre otras cuestiones, pero si el paciente decide no seguirlo y no se puede obligar al paciente, eso es lo que se llama no adherencia. Entonces, por ejemplo, en la cuenta y varias entidades, pues siempre se pregunta un poco esa inquietud, si eso no puede afectar el ejercicio del médico, porque el médico puede hacer todo lo que puede en cuanto a diagnosticar, pero el médico no tiene como ese poder de fuerza vinculante. sí, hay más variables en juego y realmente es responsabilidad también de, pues, del paciente, de Ujú. cuidarse, de tener buenos hábitos, claro que sí. Ese punto también fue polémico y te Exacto. agradezco porque no lo tenía en el radar, pero sí, 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 claro que sí. Bueno, y yo creo que finalmente, para no molestarte más, bueno, ahora el sistema de salud, como tú mencionaste también hace poco, se va a dividir en dos grandes segmentos para atender a la población. Por un lado, la atención primaria, Ujú. que estaría a cargo de estos centros de atención primaria, Sí. y por otro lado, la de mediana y de alta complejidad. Esto, digamos que ha generado una polémica porque implica riesgos de atención integral para todos y pues ahí va a afectar directamente a esos pacientes de alto costo y pues ahí aprovecho pues que tú trabajas en esa entidad. El gobierno anualmente le gasta 11 billones de pesos a 7 millones de pacientes en tratamientos de muy alto costo. Si se les complica más los trámites, si se les genera barreras de entrada, eh, esa sería como mi opinión, que yo creo que puede poner en riesgo la vida de estas personas. ¿Tú qué piensas de ese tema y teniendo en cuenta que trabajas en una entidad dedicada a estas personas? Bueno, pues sí es importante tener en cuenta que para las personas que sufren enfermedades crónicas por alto costo, algo fundamental, aparte de la prevención, que está incluido ahí también, la prevención también hace parte, es el tema de la atención primaria. Entonces, ese tipo de atención primaria es muy importante, es relevante, es fundamental pues, para mejorar las condiciones, tanto de calidad de vida como en salud, de forma un poco más literal, en cuanto a pronto mortalidad. Y ahí el tema sí es complejo porque claramente sí es una prioridad y es una crítica que se le da a las EPS antes. Y es que, ¿qué se hace con la atención primaria o la prevención? ¿Será que está siendo eficiente? No, es como la primera crítica que de pronto, pues, se la reforma, pero pues la solución, pues, no la va tampoco tan factible, ya de mi opinión personal, porque crear, pues, dos fondos, pues, es como también un tris, pues, digamos, que puede generar como selección de riesgos. Es decir, si hay un fondo solamente para atención primaria y otro fondo para pues, atención, digamos, no tan pues no de ese nivel, pues de pronto puede generar que se sesgue un poco porque, pues claro, solamente yo tengo que atender a personas que estén con una situación suficientemente grave versus a atender a pacientes pues, no que no están tan graves. Pero el punto es que se debería dar una atención pues integral, porque de pronto no siempre se requiere atención primaria y pues cuando hablamos de atención primaria en salud, pues es algo muy integral porque no necesariamente son como situaciones tan complejas. Por ejemplo, simplemente hablar de una buena nutrición para Sí. evitar, por ejemplo, diabetes, enfermedad renal crónica o hipertensión, que están las tres relacionadas. Entonces ahí sí, pues que haya dos fondos es como bastante debatible. Si se implementara bien, podría ser, pero igual puede haber muchos riesgos. Muchos riesgos, por ejemplo, los trámites, muchos riesgos de pronto que en esos fondos, pues en términos de microeconomía o teoría de juegos, que existan incentivos perversos. Porque imagina que una persona dice, no, yo solamente voy a afiliar o a atender a esta persona cuando esté muy grave, Está porque muy si no, grave, entonces no me claro. da muchos recursos monetarios. Y pues eso Claro. es un tema que no debería ponerse en duda si necesita ayuda en temas de salud de atenderlo, más allá de que le den recursos monetarios o no. Y usted Entonces, que trabaja en esa entidad que administra y gestiona enfermedades de alto costo, ¿cómo es el tema operativo interno? ¿Es muy complejo los trámites? El fondo si se le asignan bastantes recursos a esta población, ¿cómo es eh, el tema?
Listo. No, pues ahí el punto es que cuando hacen enfermedades de alto costo, pues sí se crea un fondo, pero otro tema que se trabaja mucho es el tema del mecanismo spot. Es decir, inicialmente se dan los recursos a las entidades o EPS, teniendo en cuenta la cantidad de afiliados, pero ya después es un ejercicio ex post, es decir, después de que ya pasó el periodo, y teniendo en cuenta la prevalencia, es decir, cuántos pacientes tiene una EPS con enfermedad de alto costo, por lo general lo que se hace es que se hace una restitución. Entonces, para enfermedad de alto costo, se maneja ese tipo de mecanismo en este momento que bueno, puede ser mejorable, sí, pero pues ahí nos falta, digamos que sí, bastantes años como de mejorar los métodos. Un país que sí va a ser perfecto es Holanda. Holanda es un ejemplo de cómo se puede llegar a un buen modelo, pero pues en Colombia sí nos falta, pues de pronto haya más herramientas. Pero ¿cuál es el punto de que con enfermedades de alto costo, lo que existe son los mecanismos de distribución? En este momento existen cuatro mecanismos: para enfermedad renal crónica, para VIH, para hemofilia. Hemofilia solo lo maneja el Ministerio de Salud. Y existe el de cáncer, que son para los 11 cánceres priorizados más costosos. Y el punto es que lo que hace el mecanismo es que tiene en cuenta la selección de riesgo. Entonces, ¿qué hace el mecanismo? Primero que todo, aquellas entidades que tuvieron más pacientes con este tipo de enfermedades, que se van a incurrir obviamente en más gastos, porque los tratamientos o medicamentos son costosos. Uno de los más costosos es la hemofilia. La hemofilia es quizás la enfermedad de alto costo más costosa. Ah, y también curioso, la hemofilia es la enfermedad huérfana más grande del mundo, porque pues es muy raro que una persona le dé hemofilia. Y si es Sí. hemofilia OB es... Pero entonces el punto cuál es, que lo que hacen los mecanismos es que aquellas entidades que tienen mayor cantidad de pacientes con la situación de esa enfermedad, buscarles un poco más de recursos porque fue una mayor carga, porque sí, bueno, estas cosas, pero a su vez también tiene un tema de incentivos. Entonces los mecanismos funcionan con indicadores de gestión del riesgo. Es decir, si usted es un paciente que, por ejemplo, tuvo enfermedad crónica y lo estudia a tiempo, identificó a tiempo, pues si tenía enfermedad crónica o no, o antes de, logró prevenirlo, mirando si tenía diabetes o hipertensión, entre otros indicadores, pues recibe un poco más de recursos. Entonces en este momento funciona un poco así el sistema. Es decir, si yo tengo pacientes con esa enfermedad y más aparte hice una gestión del riesgo adecuada, es posible que me van a hallar más recursos de los que inicialmente recibí. Por el contrario, si tengo poca prevalencia, o en el peor de los casos tenía pacientes, pero no hice nada para atenderlos, me van a castigar y me Van van a a castigar. descontar y tengo que aportar. Súper bien ese sistema, sí, ¿no? Sí, que es un Es, poco con incentivos. ese sistema no va a cambiar. Pues por el momento no, dado que pues, dado pues que dónde está el tema de la reforma, aunque bueno, si se diera pues sería ver también cómo se ajusta el mecanismo, pero pues por el momento sí sigue vigente el mecanismo de distribución stock. Ah, no, súper bien, súper bacano. Y pues nada, Cristian, muchas gracias por el espacio. Y nada, espero que esté muy bien y ya le dejo ahí como sus actividades, gracias ahí por los 20 minuticos. Listo, Nicolás, un placer este espacio, y poder hablar un poco, porque sí, hay bastantes temas que revisar al detalle. Pero yo creo que el principal cuestionamiento acá es que aún no existe un sistema de salud integral, porque existe información, pero en diferentes plataformas y en diferentes entidades. Pero, ¿cómo unificar eso? Por ejemplo, también hay, para terminar, incluso se ha mirado con el Banco Mundial un proyecto de crear un sistema de información integral unificado, algo que podría demorar 2 años. Entonces, pues también hay otro tema a tener en cuenta, es que posiblemente si se hace la reforma, si se hace de forma adecuada, al menos tendría que pasar 2 años de transición para poder pues, tener como ese sistema, porque si se hace de una vez así, pues es posible que vayan a cometerse muchos errores, no vaya a tenerse en cuenta muchas variables y diferentes aspectos que van a impactar pues, en la adecuada gestión de la salud. Entonces es Claro. como otro punto importante, pues queremos saber qué pasa con la reforma, pero si se da, sí deberán pasar al menos 2 años para poder tener esa transición. Pues fíjate que es curioso que 2 años es lo que tienen las EPS para hacer el tránsito de sus Exactamente. afiliados y en ese tránsito de afiliados literal es tránsito de data, Ujú, de puros datos, cómo sí, hacemos sí. para, yo le transfiero mis bases de datos, etcétera, etcétera. Ahí está el tema. Bueno, pero ahí vamos en Ese es el otro este, tema. exacto, ¿Has sí, escuchado has escuchado el tema de las liquidaciones de peces? sí, 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 sí. Ah, bueno, ese es Hay un tema algunas que se complejo. van a liquidar, o sea, hay algunas que Exacto. van a extinguirse.
Exacto, que se estudian, aunque bueno, ahí también he aclarado un poco que el tema de liquidación de peces pues se ha dado desde que existen, digamos que antes del presidente actual sí se han liquidado algunas, pero pues principalmente es porque tienen resultados bastante cuestionables, bastantes temas de corrupción o muchos temas. Ahí, pero ahí sí puedes aclarar que el encargado de eso está en Superintendencia de Salud, el que al final decide qué pesa si liquida o no, pero tiene sus retos. Porque imagina una EPS que lleva 3 años con X cantidad de pacientes, que ya conoce sus condiciones de salud y la liquida. Entonces, como la liquidan, hay algo llamado traslado forzoso. Es decir, esa EPS, ¿cómo se eliminó? Esas personas que están afiliadas a esa EPS las van a transferir a otras EPS, sobre todo el régimen subsidiado. Entonces, esa EPS del régimen subsidiado, que recibe esos pacientes Es que se que vienen llama con la X nueva condición, EPS. ujú, entre otras, porque pues esos traslados pueden ser varios EPS. Digamos que puede ser a una EPS entre otras, porque eso sí, pues usualmente son entre varias EPS, sobre todo las más grandes en régimen subsidiado. Pero lo cual es, si una EPS tenía, por ejemplo, digamos 3 años conociendo bien a su paciente y ahora llega otra, de pronto esa nueva EPS, pues mientras mira toda la historia clínica, conocer paciente, hace la gestión, pues va a ser muy difícil que, por ejemplo, en un año pueda atender de la mejor forma al paciente, porque pues pasó de una a otra y mientras pues va conociendo, y pues imagínate, no sé, que una EPS de pronto le llegaron 5.000 afiliados nuevos. Entonces, mientras tiene todo ese tiempo de hacer como esa gestión y todo, eso también es un reto. Eso es un reto gigante. E igual sería para la